se requiere promover una sociedad que logre el bienestar, el buen vivir y el desarrollo integral de un Estado que asume responsabilidades y una sociedad activa que coadyuva a esas metas, por lo cual es necesario poner en marcha diversos tipos de seguridad que garantice el Estado y que estén comprendidos en la seguridad pública. Eso es lo que no se cumple. No se cumple, y lo que usted manifiesta, que es muy cierto, estimados amigos, es que los gobiernos autónomos descentralizados, si les darían una auditoría, ellos no han cumplido. Aquí es todo un equipo que entra, no solo es cuestión de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es todo un equipo, entran los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que actuar, tienen que entrar los ministerios de inclusión económica y social, tiene que entrar inteligencia estratégica, pero no lo hacen. De acuerdo, estamos conversando con el coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad, y él nos está dando pues su análisis respecto a los resultados del llamado Plan Fénix de parte de este gobierno. Si me equivoco, me corrige. A la final los jueces actúan en derecho, a la final la ley le permite liberar a esa persona que ha sido acusada seguramente de un acto delictivo, digo yo. Porque de otra manera, ¿cómo se puede justificar que un delincuente salga libre luego de haber sido aprendido de este tipo de cosas? Entonces, ante hechos como eso, la población ya se está cansando y está tomando justicia por mano propia. Eso es lo que tiene que solucionar la Asamblea Nacional. Recuerde usted que en el Congreso del Perú se sacó una ley en donde se facilita a la población, se permite a la población peruana el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, si el ciudadano común y sencillo puede defenderse frente a un ataque criminal o de estos asesinos, puede defenderse y no le están siendo acusados. Eso es lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Permitir el derecho a la defensa, no aplicar justamente los derechos para la delincuencia, en donde capturan un delincuente, le tapan todo, que nadie sepa, le cuidan su seguridad cumpliendo los derechos humanos y se olvidan de los derechos de los ciudadanos comunes y sencillos. Creo que sí se debe dar facilidades. Eso debería estar la Asamblea Nacional aprobando, ¿no? La ley que no le exhiban a los pollos, a los cuyes, cosas triviales, cuando lo fundamental, por eso les digo, es que están en un distractor muy grande. Al pueblo ecuatoriano lo distraen en muchas cosas y lo fundamental no lo hacen. La Asamblea Nacional tiene una gran culpa en todo esto por no facilitar la aplicación de la ley. Yo creo que deben permitirle al ecuatoriano la legítima defensa. Ese momento va a ver que no va a ser tan fácil, que los grupos delincuenciales que saben que el pueblo no está armado, y que no puede defenderse, pues hacer lo que quiera. El momento que se permita, se dé las facilidades, ¿no? Aquí debería darse las facilidades para el porte de armas, para que puedan portar las armas, la gente pueda defenderse, ahí no va a ser tan fácil que pueda esta delincuencia armada, hacer lo que quiera. Jaime, y aquí viene la pregunta clave, ¿no? El coronel Tamayo, experto en seguridad, nos ha dicho que no se hace control del ingreso y venta de la droga en el país. Y entonces, ¿por qué no se pone a las Fuerzas Armadas a controlar los puertos, por ejemplo, en vez de las cárceles? ¿Por qué no se pone a las Fuerzas Armadas a hacer su trabajo en fronteras donde entra y sale la droga? Pero nos han tenido, perdón que le interrumpa, antes de que vaya su respuesta, coronel, nos han tenido con el discurso los 3 últimos gobiernos de que la culpa es del otro y se lavan las manos de esa manera. ¿Y quiénes gobiernan? Son ellos, pues. Es correcto. Por eso le digo, no podemos estar llorando o lamentándonos por épocas pasadas que pueden tener buenas y cosas malas. Tenemos que actuar. Lo que pasa es que este tipo de gobiernos que ingresan son gobiernos que están orientados a sus intereses personales, particulares, ¿no? Pues estamos viendo cómo se perdonan las deudas que tienen en el SRI. O sea, se apalancan, no piensan en país, sino piensan en grupos hegemónicos. Y lastimosamente estamos viendo en la política nacional. Hay 17 candidatos a la presidencia, 1 por cada millón de ecuatorianos, y son los mismos. Jamás habrá espacio para alguien que quiera realmente organizar bien al país. ¿Por qué no existe una estructura de organización? Lo que pueden hacer estructuras que están apalancándose, no ponen a sus títeres en la asamblea, que levanten, que bajen la mano,
para apalancar. Se han olvidado del pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano es el que es importante en todo esto. Le engañan al pueblo ecuatoriano que vamos a subir la parte económica, pero si no existe una acción para mejorar la seguridad, está afectado el turismo, está afectada la economía, está afectado todo, pero están asegurados las exportaciones de determinados productos que les interesa. Eso es traición a la patria. Aquí debe dedicarse ser para el pueblo ecuatoriano. Y si podemos tener 1 millón de empresarios, perfecto. Aquí no se está atacando a los empresarios, sino que aquí están esta gente que entra a los gobiernos, están defendiendo sus monopolios. Aquí no les interesa que haya más ecuatorianos ricos. Aquí les interesa que esos monopolios se mantengan en el país y punto. Aquí deberíamos ser como Singapur, tenemos que, con países asiáticos que han desarrollado, debe haber 1 millón de millonarios. ¿Por qué no puede haber más millonarios? Porque tiene que ser únicamente los que tienen el monopolio del poder económico. Coronel, ¿por qué se le fue de las manos al Estado el control del tema seguridad? Porque de alguna manera hasta el 2017, 2018, no teníamos ese nivel de inseguridad. Del 2007, me parece, al 2017, el país tenía los niveles más bajos en el tema de homicidio a nivel de la región. ¿Qué pasó? Yo tengo una teoría, inclusive que todo esto es planificado. El momento que usted permite que los niveles de inseguridad aumenten, usted le tiene distraído al pueblo ecuatoriano en otras cosas para cambiar leyes, para hacer cosas. O sea, es un distractor, porque tranquilamente usted puede actuar sobre la base y planifique con capacidades y competencias. Yo le había manifestado la anterior vez, mi querido amigo, le había dicho el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, no el ejército, Fuerzas Armadas, deberían estar en la frontera, que es muy permeable, no permitir que pase 1 gramo de droga de Colombia. Las rutas tienen que estar perfectamente, tecnología para poder controlar, apalancaje jurídico para poder allanar, buscar, o sea, quitar las fuentes que generan esta inseguridad. Y lo que usted dijo, y lo hizo acuerdo sobre la base de mi referencia anterior, quieren moralizar. Fuerzas Armadas controlen los puertos, pero aquí hay puertos privados donde no puede entrar nadie. Y por ahí sale la droga. Mire lo que ocurrió el fin de semana anterior en la provincia del Oro. Un puerto privado fue dinamitado. Por eso le digo, quien debe hacer las cosas no la hace. Y cuando no existe una decisión político-estratégica, puede ser, aparentemente voy con vehículos escoltados por las Fuerzas Armadas, entro, hago publicidad. No, no es eso, es una decisión político-estratégica. Por eso les interesa quién está controlando las cooperativas, poner a gente. Ya debían haber bloqueado dónde lavan los dineros, debían haber bloqueado el ingreso de la droga, deben bloquear la salida de la droga. Entonces, esos retornos, si a los grupos terroristas, a los grupos narcos, usted les quita el dinero, ya no pueden comprar. No podrán dar bonos del Estado, te voy a dar luego, te vendo y te compro conciencias. No, es lo primero. Quítele la fuente de abastecimientos y ese momento va a ser fortalecer a las Fuerzas Armadas para control en el sur, porque por el sur vienen las armas, control porque es un territorio grande el nuestro, no es un país pequeño, las fronteras son muy permeables, un control sobre la población, sobre quienes han ingresado, tomar las instituciones que les corresponden y ver todas esas empresas de alquiler que se prestan para los lavados de dinero. Pero no existen eso. Cuando le ve a las cooperativas, ¿dónde están los grandes lavadores de dinero? No, estás persiguiéndole al delincuente armado que lo utilizan, ¿no? Que lo utilizan, aprovechan de la pobreza de la gente, de la falta de educación para hacer todo. Entonces nos tienen distraídos y ya va a ver las sorpresas que nos van a dar en la parte política. Como lo dije cuando este presidente asumió y cuando estaba es el último día del despotismo y el primero de lo mismo. No cambia, no cambiará mientras sigamos eligiendo lo mismo. Tiene que haber gente nueva, los mismos políticos enraizados en esos partidos políticos de alquiler. Aquí ya no hay derecha ni izquierda, todos ya no se sabe de qué pensamiento o ideología tiene. El único afectado es el pueblo ecuatoriano. Lastimosamente estos gobiernos que se tildan de salvadores solo únicamente se valen
de una institución prestigiosa como son las Fuerzas Armadas. Se apalancan en ellos para darse un baño de verdad, un baño de popularidad, porque eso sí podemos decir, nuestras Fuerzas Armadas, gloriosas Fuerzas Armadas, que se han defendido, porque se defiende por décadas, y podríamos decir siglos desde que apareció nuestro Estado ecuatoriano. Pero eso es un objetivo. Van a querer destruir a nuestras Fuerzas Armadas. El momento que le contaminan, a la policía lo están haciendo, la policía tiene que inmediatamente depurarse, porque caso contrario, esta gente que tiene el poder van a apoderarse de todas el resto de instituciones y el Ecuador quedará en la cefalía. Y únicamente estaremos, como en otros países, dirigidos por los que tienen el dinero y un dinero mal habido. ¿Qué lectura darle a el presupuesto del Ministerio de Defensa, que hasta el séptimo mes, el mes pasado, en julio, solamente se ha ejecutado el 2%? Y el presupuesto general para este año se ha ejecutado el 21%. Y hay ministerios que no han ejecutado un centavo. Eso le había indicado que existe fallas en la ejecución presupuestaria y eso va en desmedro de la seguridad, del desarrollo, etcétera. Deberían esos ministros ser sancionados, a ellos deben llevarles a juicio político. ¿Por qué no ejecutaron las partidas? Porque han puesto en riesgo la seguridad del Estado ecuatoriano en las diferentes áreas. Ellos deben ser sancionados. Inmediatamente, quien no cumple, quien no ejecuta sus partidas presupuestarias deben ser sacados. Deben ponérseles la renuncia, retirarlos. Eso no puede pasar. Por eso le había dicho que al interno, lo que a Fuerzas Armadas, a los comandantes se les asigna, tienen que cumplirlo. Y eso lo manejan bien los comandantes en los diferentes niveles. Cumplen y cada mes tienen que ejecutar las tareas, tienen que transparentar y es todo. Y eso avanza. Pero usted ve que eso no pasa en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El pueblo ecuatoriano es lo último.